Ana Catalina Emmerich, tomo 12, sección 5, desde la resurrección de Jesucristo hasta la asunción de María Santísima. Apartado 24. Tránsito y sepultura de María. Se colocó el altar de rojo y blanco delante de la cruz del oratorio. Pedro dijo la misa tal y como yo la había visto hacer en el altar de Betesda. Sobre el altar ardían velas y una lámpara. María se mantuvo sentada en su lecho durante el acto, en silencioso recogimiento. Pedro llevaba sobre su vestidura sacerdotal blanca un palio rojo y blanco y la gran capa. Los 4 apóstoles que le asistían estaban revestidos de sus capas de fiesta. Después de comulgar, Pedro dio la comunión a los demás. Durante este acto llegó Felipe, que venía de Egipto. Recibió lloroso la bendición de María y luego también la Santa Comunión. Pedro llevó la comunión a la Virgen María en la cruz que colgaba del cuello del apóstol. Juan le llevó sobre un platillo el sagrado cáliz. Este cáliz era pequeño, de color blanco como fundido, y se parecía al de la última cena. Su pie era tan corto que sólo con 2 dedos se podía sostener. Tadeo traía un pequeño incensario. Primero dio Pedro a la Virgen la extrema unción. Lo hizo como se hace hoy. Luego le dio la Santa Comunión, que María recibió derecha, sobre su lecho, sin apoyarse. Después se recostó y tras la breve oración de los apóstoles recibió el cáliz de manos de Juan, erguida un tanto sobre su lecho, aunque no tanto como cuando recibió la comunión bajo la especie de pan. Después de la comunión ya no habló más, ya no habló María. Tenía vuelto hacia arriba su rostro, hermoso y fresco, como en su juventud. Yo no veía el techo de su habitación, la lámpara colgaba en el aire. Una senda de luz se dibujó desde María hacia la Jerusalén celestial, y hasta el trono de la Santísima Trinidad. A ambos lados de esta senda luminosa había caras de innumerables ángeles. María levantó sus brazos hacia la celeste Jerusalén y el cuerpo se levantó tan alto sobre el lecho que yo veía perfectamente todo lo que había debajo. Parecía que salía de ese cuerpo una figura resplandeciente que extendía sus brazos hacia lo alto. Los 2 coros de ángeles cerraron por debajo de ese nimbo de luz y subieron en pos del alma de María, separada de su cuerpo, que se inclinó suavemente con los brazos cruzados sobre el pecho, en la cama desde la cual se efectuó su caprichoso tránsito. Muchas almas de santos, entre las cuales reconocí a varias, vinieron a su encuentro. Allí estaban José, Ana, Joaquín, Juan el Bautista, Zacarías e Isabel. María se elevó entre estas almas hasta el encuentro de su divino Hijo, cuyas llagas brillaban más que la luz, envolviéndole todo. Jesús recibió a su madre y le entregó el cetro, señalando el universo a su alrededor. En el mismo momento he visto algo que mucho me consoló. Salían muchas almas del purgatorio en dirección al cielo. Tengo la seguridad de que cada año en el día de su asunción, muchas almas devotas de María reciben la liberación de sus penas y suben al cielo. En cuanto a la hora del tránsito de María, se me indicó que era la hora 9, en la cual murió también su divino Hijo. Pedro y Juan deben haber visto esta glorificación de María, pues noté que tenían los ojos elevados a los cielos, mientras las demás personas estaban postradas e inclinadas hacia la tierra. El cuerpo de María estaba resplandeciente como en tranquilo reposo, con los brazos cruzados sobre el pecho y tendido en su camilla, mientras los presentes de rodillas oraban con fervor y lágrimas en los ojos. Más tarde las santas mujeres cubrieron el cuerpo con una sábana, reunieron todos los objetos de uso en una parte y lo taparon todo, hasta el hogar. Luego se cubrieron con sus velos y oraron largo tiempo, ya de rodillas, ya sentadas, en la primera sala. Los apóstoles se cubrieron la cabeza con la capucha que traían y se ordenaron para rezar en coro. 2 de ellos se hincaron a la cabecera y a los pies del lecho. He visto que durante el día se turnaron 4 veces y que los apóstoles recorrieron el Vía Crucis de María. Mientras tanto Andrés y Manás estaban ocupados en preparar la sepultura, la cueva que María y Juan habían dispuesto como sepulcro de Jesús al final de las estaciones del Vía Crucis. Esta gruta no era tan grande como la de Jesús, tenía apenas la altura de un hombre y delante un jardincito cercado con estacas. Un sendero llevaba hacia la gruta, donde había una piedra ahuecada para recibir el cuerpo, con una pequeña elevación donde descansaría la cabeza. La estación del Monte Calvario estaba en la colina de enfrente. No había allí una cruz visible, sino solo grabada en la piedra. Andrés, especialmente, trabajó mucho en esta obra y colocó una puerta delante del sepulcro. El sagrado cuerpo fue preparado por las santas mujeres para la sepultura.
Entre estas mujeres recuerda a una hija de Verónica y a la madre de Juan Marcos. Trajeron hierbas olorosas y esencias y procedieron al embalsamamiento de acuerdo con la costumbre de los judíos. Cerraron las puertas y se servían de luces en su trabajo. Cerraron también el tabique de división de la cámara de María y despejaron esa división para tener más espacio. Los tabiques y esteras que dividían el lecho de María fueron quitados por la criada, como también el armario de los vestidos. Solo quedó el altar delante del crucifijo de la Virgen en el oratorio, y así todo ese espacio quedó convertido en una iglesia, donde los apóstoles podían rezar y celebrar los divinos oficios, mientras las santas mujeres preparaban el sagrado cuerpo para la sepultura. Los apóstoles oraban en coro, parte en la primera sala y parte afuera. Las mujeres procedían en su trabajo con la reverencia con que debían tratar tan sagrado cuerpo. Lo hicieron con el mismo cuidado con que habían tratado el sagrado cuerpo de Jesús. El sagrado cuerpo de María fue colocado con su vestidura en un canasto, hecho según la forma del cuerpo, de tal modo que éste sobresalía del cajón. El cuerpo era blanco, luminoso, tan liviano y espiritualizado que se levantaba con toda facilidad. El rostro era fresco, rosado y juvenil. Las mujeres cortaban los cabellos para conservar reliquias de la Virgen. Pusieron plantas olorosas en torno del cuello y la cabeza, bajo los brazos y en las axilas. Antes de que pusieran sobre el cuerpo revestido de blanco otras telas blancas para envolverlo todo, San Pedro celebró delante del Sagrado Cuerpo la Santa Misa y dio a los apóstoles la comunión. Después se acercaron Pedro y Juan con sus capas magnas de fiesta. Juan sostenía un recipiente con oraciones, bálsamo, y Pedro ungió todavía en forma de cruz y aceite la frente, las manos y los pies del Sagrado Cuerpo, y luego las santas mujeres lo envolvieron todo con sábanas blancas. Sobre la cabeza pusieron una corona de flores blancas, rojas y azul celestes, como símbolo de su virginidad. Sobre el rostro pusieron un género transparente, de modo que se pudiera ver la cara. Los brazos estaban cruzados sobre el pecho y los pies rodeados de hierbas olorosas, cubiertos con un género transparente. Así preparado el sagrado cuerpo, fue puesto finalmente en un cajón de madera blanca, con una tapa que por arriba, por el medio y por debajo se podía sujetar al cajón. Este cajón se colocó sobre unas andas. Todo se hizo con cierta solemnidad y emoción tranquila. El duelo también fue con mayor exterioridad y muestras de dolor que en la sepultura de Jesús, donde hubo mezcla de miedo y de apresuramiento por causa de los enemigos. Para llevar el sagrado cuerpo hasta la gruta, como a media hora de camino, procedieron de este modo. Pedro y Juan levantaron el cuerpo de sobre las andas y lo llevaron hasta la puerta de la casa. Allí, puesto de nuevo sobre las andas, lo cargaron en sus hombros. 6 de ellos se alternaban en llevar el sagrado depósito. El sagrado cuerpo colgaba de entre las barras de las andas, corriéndolas entre correas y esteras como una cuna. Delante de esta procesión iban parte de los apóstoles rezando y las santas mujeres detrás cerrando el cortejo. Llevaban antorchas metidas en unas calabazas y levantadas sobre palos largos. Llegados a la gruta depositaron las andas. Los apóstoles introdujeron el cuerpo y lo depositaron en el hueco cavado de antemano. Todos desfilaron una vez más delante de los sagrados despojos para rezar y honrarlos. Luego cubrieron toda la sepultura con una estera. Delante de la gruta cavaron un hoyo y trajeron una planta bastante grande con sus raíces y sus bayas. La plantaron profundamente y la regaron abundantemente para que nadie entrara por delante en la gruta. Solo podía llegarse a ella por los lados, por entre los matorrales. Apartado 25. La gloriosa Asunción de María Santísima. En la noche de la sepultura sucedió la Asunción de la Virgen al cielo con su cuerpo. He visto a varios apóstoles y mujeres esa noche rezando ante la gruta, o mejor dicho, en el jardincito delantero. He visto bajar del cielo una senda luminosa y 3 coros de ángeles rodeando el alma de María, que venía resplandeciente a posarse sobre la sepultura. Delante del alma venía Jesús con sus llagas luminosas.
En la parte interior de la gloria, donde estaba el alma de María, se veían 3 coros de ángeles. La más interior parecía de caras angelicales de niños pequeños. La segunda hilera eran caras de criaturas de 6 a 8 años, y la más exterior eran de jóvenes. Solo se distinguían bien los rostros. El resto del cuerpo era como una estela luminosa, algo indeterminada. En torno de la forma de la cabeza de María había una corona de ángeles. No podría decir qué es lo que veían los presentes. Yo solo veía que miraban arriba, llenos de admiración y emoción, a veces llenos de maravilla. Se echaban con los rostros al suelo. Cuando esta aparición se hizo más clara y se posó sobre el sepulcro, se abrió una senda desde allí hasta la celeste Jerusalén. El alma de María, pasando delante de Jesús, penetró a través de la piedra en el sepulcro. Luego se alzó de allí con su cuerpo resplandeciente de luz y se dirigió triunfante con el angélico acompañamiento a la celeste Jerusalén. Cuando días después estaban los apóstoles rezando en coro, llegó el apóstol Tomás con 2 acompañantes. Era uno el discípulo Jonatán Eleazar y un criado del país de los Reyes Magos. Tomás quedó muy afectado al oír que María había sido ya depositada en su sepulcro. Lloró amargamente y no podía consolarse de haber llegado tan tarde. Con su discípulo Jonatán se echó de rodillas llorando muy afligido, ante el lugar donde había sido el tránsito de María. También oró delante del altar allí erigido. Los apóstoles, que no habían interrumpido su canto coral de los salmos, acudieron entonces, lo alzaron con cariño, lo abrazaron y le ofrecieron pan, miel y alguna bebida. Después lo acompañaron llevando luces al sepulcro. 2 discípulos apartaron las ramas del arbusto. Tomás y Eleazar oraron delante del sepulcro. Juan abrió las 3 pretinas que cerraban el cajón. Dejaron la tapa de un lado y vieron con gran maravilla el sepulcro vacío. Solo estaban allí las sábanas y las telas con las que habían envuelto los sagrados restos. Todo estaba en perfecto orden. La sábana estaba corrida por la parte del rostro y abierta por la parte del pecho. Las ataduras de brazos y manos aparecían abiertas, puestas en buen orden. Los apóstoles alzaron las manos en lenas, con vigor, de gran admiración, y Juan gritó: «¡No está más aquí!». Los demás se acercaban, miraban, lloraban de alegría y admiración, oraban con los brazos levantados y los ojos en alto, y se echaban al suelo pensando en la luz que habían visto la pasada noche. Luego tomaron todos los lienzos y el cajón consigo como reliquias, y llevaron todo hasta la casa, orando y cantando salmos en acción de gracias. Cuando llegaron a la casa, puso Juan las telas dobladas delante del altar. Tomás y los demás rezaban. Pedro se apartó un tanto, preparándose para los misterios. Luego lo vi celebrar la misa delante del crucifijo de María, y a los demás apóstoles detrás de él, en orden, orando y cantando. Las mujeres estaban junto a la puerta y cerca del hogar. El criado de Tomás tiene aspecto de extranjero, ojos pequeños, los huesos de las mejillas alzados, frente y nariz hundidas y color moreno. Ya estaba bautizado y era sencillo en su modo de ser, muy rendido y humilde. Hacía todo lo que se le ordenaba, quedaba de pie o se sentaba conforme le decían, movía los ojos a donde se le indicaba, iba y venía según le mandaban, y a todos sonreía. Cuando vio que Tomás lloraba, lloró también él. Fue inseparable compañero y ayuda de Tomás, y lo he visto alzar piedras muy grandes cuando Tomás edificaba alguna capilla. A los apóstoles los veo con frecuencia reunidos contando en qué países estuvieron de misión y lo que les pasó en ellos. Antes de separarse los apóstoles para volver a sus respectivos países, fueron a la sepultura y cavando y echando tierra e impedimentos hicieron imposible el acceso a la gruta. De una parte de ésta dejaron un acceso hasta la pared con un pequeño boquete para mirar adentro. Este sendero era conocido solo de las santas mujeres que habitaban allí. Sobre la gruta erigieron una capilla con maderas y esteras cubierta con colgaduras. El pequeño altar interior era de piedra con una grada también de piedra. Detrás del altar colgaron una tela
donde estaba bordada la imagen de María en su vestido de fiesta. El jardincito fue transformado, como asimismo las estaciones del Vía Crucis, y recorrido entre rezos y cánticos. El espacio donde había tenido la Virgen su crucifijo, su altar y su dormitorio fueron transformados en iglesia. La criada de María ocupó la pieza delantera y Pedro dejó allí a 2 discípulos para cuidar a los cristianos que vivían en los contornos. Los apóstoles se despidieron después de abrazarse una vez más y de haber celebrado la misa en la pieza de María. Algunos volvieron más tarde, según la ocasión, a este lugar para rezar. He visto que en algunos lugares los fieles erigían capillas imitando la forma de la casa de María y que el Vía Crucis y el oratorio de su sepultura eran muy visitados en años posteriores por los primitivos cristianos. Tuve una visión referente a la devoción a María en los tiempos primitivos. Una mujer de las cercanías de Éfeso tenía gran devoción a la Virgen, y habiendo visitado su casa y visto el altar, mandó hacer uno semejante en su casa, el cual lo cubría con un tapiz de muy subido precio. Años después la mujer empobreció y tuvo que vender parte de sus posesiones. Llegó su necesidad al punto de verse obligada a vender el hermoso lienzo del altar de María, y lo hizo a una mujer cristiana casada. Cuando llegó la fiesta de la Asunción, se conturbó mucho por no tener aquel hermoso lienzo con que adornar el altar de la Virgen. Con esta aflicción se determinó ver a la mujer que le había comprado el lienzo, pidiéndole se lo prestara solo por el día, para adornar el altar de María. Esta mujer, que había tenido 2 criaturas gemelas, no quiso acceder a su petición, y el marido llegó a decir: María está muerta y no necesita esta prenda, en cambio mi mujer, que la ha comprado, la necesita. La piadosa mujer se alejó muy contristada y expuso su pena a la Virgen. Esa misma noche vi lo que pasó en casa de aquella familia. Se les apareció la Virgen con rostro airado y les dijo que en castigo de su dureza para con la pobre mujer morirían sus 2 hijos gemelos y ellos se verían reducidos a la mayor miseria que la de la pobre mujer. Los 2 despertaron con cierto temor, aunque lo tuvieron por un simple sueño al principio, pero grande fue su espanto cuando encontraron a sus 2 hijos muertos. Recién entonces reconocieron su grave culpa, y el hombre fue con mucha humildad a presentar a la mujer pobre la tela pedida para la fiesta de María, y así obtuvieron que no se realizara la otra parte del castigo con que se les había amenazado. En la casa solo queda Juan Evangelista, los otros han partido. Vi a Juan en cumplimiento de la orden de la Virgen Santísima repartiendo la ropa que había dejado la Virgen, a la criada y a otra mujer que venía con frecuencia a ayudar en los quehaceres de la casa. En el armario se encontraron algunos objetos procedentes de los 3 Reyes Magos. Vi 2 largas vestiduras blancas, varios velos, colchas y algunas alfombras. Vi también aquel vestido listado que María había llevado en las bodas de Caná y que se ponía cuando hacía el Vía Crucis. De este vestido posee un trocito. Algo de ello fue a la iglesia. Así se pudo hacer un adorno sacerdotal para la iglesia de Betesda con el hermoso velo nupcial de color celeste, bordado de oro y sembrado de rosas. En Roma quedan todavía reliquias de esta prenda. Yo las veo allí, pero ignoro si alguien conoce estas reliquias. María llevó estas prendas en la época de sus esponsales y nunca más después. Todas estas cosas se hacían silenciosamente. Todo procedía bien y en secreto, pues no había aún esa agitación, esa inquietud tan propia de nuestros tiempos. La persecución no había llegado a desarrollar la red de espionaje y todo se hallaba aún en paz en torno de la comunidad cristiana.